Bienvenidos al Gran Acuífero Maya. Soy Carla Munguía, embajadora de este maravilloso proyecto en la península de Yucatán. Y el día de hoy estoy honrada de presentarles a un hombre que yo en lo personal, si buscaría la definición de ambientalista en la Real Academia Española, debería de estar el nombre del profesor Arturo Bayona. Profesor, bienvenido. Voy a leer un poco de su historia y les recuerdo que al final de la presentación del profesor Bayona, ustedes podrán realizar las preguntas o durante la conferencia y yo estaré pendiente de todas las preguntas para pasárselas al final de su ponencia. Esta conferencia es para niños y niñas, así es que papás, mamás, traigan a sus hijos para que escuchen la maravillosa historia de vida y de conservación del profesor Arturo Bayona. Rápidamente, el profesor Arturo Bayona Miramontes es explorador y ha estudiado la selva maya durante más de 35 años. El profesor es jefe de estudios medioambientales en el proyecto Gran Acuífero Maya y también es investigador y profesor del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Es también director del Museo Casa de la Naturaleza y ha recibido el reconocimiento a la conservación de la naturaleza por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en 2018. Profesor, es un honor presentarlo. Dejo en sus manos esta presentación y lo voy a hacer para presentarle todas las preguntas de los que nos están viendo. Bienvenido. Muchísimas gracias Carla, gracias a la gente del Gran Acuífero Maya. Bueno, pues es un honor poder esta tarde compartir con niños, jóvenes, adultos también, mi participación en este ciclo de conferencias que estamos haciendo, pues por la situación que vivimos y con la oportunidad de poder comunicarnos con todos ustedes y contar algo de la historia que envuelve todo este maravilloso mundo de la investigación y de la ciencia. Entonces hoy he preparado algunos temas especiales para que las personas que nos escuchan pues puedan ver cómo realmente la investigación, el conocimiento es un camino que abre muchísimas puertas, muchísimas oportunidades y sobre todo nos da esa fuerza, esa manera de poder entrar en el origen de las cosas, en el porqué, el estudio de las situaciones que se dan y que a veces no entendemos. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Y hoy vamos a presentar algunas de estas cuestiones, de estos proyectos, de estas actividades que hemos hecho a través de los años, con el fin de incentivar, de ver cómo todos estos conocimientos que están aquí a nuestro alrededor, porque las cosas que vamos a presentar es principalmente cuestiones que hemos hecho aquí en la selva mexicana de Quintana Roo. Recordemos que el término selva maya incluye una gran área y aquí vamos a hablar exclusivamente de lo que estamos trabajando en la península de Yucatán. También se le llama selva maya a las zonas de Belice, del Petén, de Guatemala, pero en este caso nos estamos refiriendo específicamente a la selva maya de Quintana Roo. Bueno, el objeto de esto es conocer un poco de la historia de mi formación, de mis descubrimientos, de mi obra, de cómo a través de estos años que he dedicado exclusivamente, no a otra cosa, más que la búsqueda del conocimiento en muy diferentes áreas y que me ha llevado a encontrar cosas maravillosas, cosas desconocidas para la ciencia en otro tiempo, cosas que se están estudiando, conocer gente muy interesante y sobre todo tener esa comunicación con la gente que está interesada en los orígenes, la gente que está interesada en el conocimiento. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación, son varias diapositivas como les digo, y vamos a empezar con mi historia. Pues para todos los aquí presentes, yo soy originario de Chihuahua. Viví para niñez en San Luis Potosí, mi padre fue ingeniero minero y siempre vivimos en lugares aislados, en las minas, estuvimos viviendo muchos años. También en Parral, Chihuahua, en las minas de la compañía minera Zarco, de la compañía minera Frisco, en San Francisco del Oro. Y toda esta parte de mi niñez tuve oportunidad de estar en contacto
con el desierto. La mayoría de los lugares donde vivimos, San Luis Potosí, Parral, Chihuahua, estos lugares son desierto, y ahí con una flora y fauna muy característica. Esto fue el inicio de mi formación y mi gusto en las cuestiones de la biología, y creo que si bien la formación del individuo tiene mucho que ver con la educación que tiene a lo largo de su vida, pues también hay cosas que van marcando la manera en que quieres vivir y las oportunidades que te brinda todo esto. Entonces, la primaria, la secundaria la pasé en Parral, Chihuahua. Posteriormente mi educación preparatoria la hice en Ciudad Juárez, y de ahí ya pasé a la Universidad Autónoma de Guadalajara a estudiar la carrera de biología. Yo quería estudiar biología por el conocimiento que necesitaba aprender para hacer lo que pretendía. Yo quería estudiar biología para irme a la selva. Era el único objetivo que tenía en esos años. Y acabando biología, pues me fui a la selva. En ese tiempo, estoy hablando de 1976, existía el programa del gusano barrenador del ganado, un programa binacional Estados Unidos y México, y se me invitó a trabajar ahí en Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente, lo que vi ahí no era lo que yo quería, y pues pasamos a ver otras oportunidades, y en el tiempo en que estuve ahí, cayó en mis manos este libro que muestro, que se llama Por tierras de Lacandones, de Herbert Rittinger. Y es un libro que narra las aventuras de estos personajes en su búsqueda de los grupos de lacandones que aún sobrevivían en esos tiempos. Estamos hablando de los años 50, 40. Y es una aventura increíble que al leerla me quedé yo simplemente prendido de estos lugares, de las aventuras que habían recorrido. Y dije, esto es lo que yo necesito. Y de ahí en adelante, hasta hoy, mi trabajo ha sido en las selvas de Quintana Roo, de Chiapas, de otros países también que he estado. Y bueno, ¿cómo entras a la selva? ¿Cómo vas? Nunca has estado, no tienes conocidos, no sabes el camino. Entonces, lo primero que hice fue irme a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar en aquel tiempo mágico, y ahí me encuentro con la novedad de que puedo sobrevivir económicamente tocando la música. Siempre he sido músico, y fue el trabajo que realicé para juntar el dinero suficiente y empezar mis viajes a la selva de Chiapas. Mi meta era ir con los lacandones. Entonces trabajé unos buenos meses en los bares y restaurantes de San Cristóbal, en aquel tiempo La Olla Podrida, el Jaguar, el Tapanco del Hotel Diego de Mazariegos, y con el primer dinero me dirigí directamente a la comunidad de Najá, renté una avioneta y me presenté. Aquí estoy. Me presenté con los lacandones en ese tiempo. Todavía vivía Chanquín Viejo, que fue el último jerarca tradicional de la comunidad de Najá. Y hablé con algunos pobladores de la localidad y simplemente manifesté mis pretensiones de quedarme unos meses con ellos para completar el aprendizaje que había hecho en la universidad y poder, pues, realmente decir que tenía un aprendizaje sobre la selva. Me quedé algunos meses. Había yo leído ya también otros libros de Franz Blom y Gertrudis Dubis, de los trabajos que habían hecho con los lacandones, de Philip Baer, los primeros que llegaron en el tiempo con las cuestiones religiosas. Y bueno, ya tenía un bagaje de conocimientos. En el tiempo que llegué estaba también el lingüista Roberto Bruce. Y pues fue una temporada de conocimiento muy profunda. Posteriormente me puse a viajar y a recorrer Yaxchilán caminando. Ya no había carretera en ese tiempo. Estuve en Bonampak, en Yaxchilán, y ahí terminé también de comprender la grandeza de la cultura maya. En aquel tiempo estaba Roberto García Moll trabajando en Yaxchilán, y pues sin miramientos ni contemplaciones busqué un lugarcito por ahí cerca de los vestigios y armé mi campamento algunos días para disfrutar y recorrer ese sitio. Posteriormente de ahí viajé a la laguna de Miramar, el otro lugar donde habitaban lacandones, y ahí sí
quedé prisionero de la belleza del sitio. Esta fue mi primera casa que tuve ahí, solitario. Me dedicaba a la pesca, llevaba alguna provisión, siempre cargué mi mandolina. Y bueno, fue una vida en contacto total con la naturaleza. Empecé a hacer estudios sobre las aves de la zona, las especies acuáticas, los cocodrilos. Empecé también a hacer por mi cuenta, sin tener conocimientos, mapas y fotografías de las islas de la laguna de Miramar. Me aislé totalmente, vivía una vida autosuficiente totalmente, y ese tiempo me sirvió mucho para comprender realmente lo que quería y que mi dedicación a la vida en el cuidado de la naturaleza en el futuro iba a ser a lo que me iba a dedicar. Hubo contacto con gente de otras localidades, como era Emiliano Zapata, San Quintín en ese tiempo, gentes celtales que habían dejado sus lugares. Y bueno, fue una vida llena de emociones y conocimiento que completaron unos tiempos maravillosos. Ahí, a partir de 1977 hasta más o menos 1982, 83, estuvimos por ahí. Y posteriormente hicimos, porque íbamos con otras personas, un viaje por los ríos desde el Jataté hasta el río Lacantún para llegar a los Umacinta en balsas y tratar de hacer un recorrido por todos estos ríos de Chiapas. Esta trayectoria por estos ríos fue algo maravilloso, de donde se desprendió uno de los primeros libros que se hicieron en aquellos lugares, porque fue una aventura increíble. Y bueno, con todos esos conocimientos nos tocó también estar un tiempo por un lugar que se llama el Raudal del Colorado, en el río Jataté, donde pasamos 2 años ahí con gente que vivía a las orillas del río, y nos tocó vivir toda la tragedia de los refugiados guatemaltecos en ese tiempo, que pasaron todas aquellas peripecias cuando hubo el régimen militar de aquellos años. Entonces empezó también las cuestiones de los movimientos que terminaron con las acciones del ejército zapatista, y pues ya fue muy difícil continuar en Chiapas por estas circunstancias, por lo que pues hubo que emigrar y cambiar a otro sitio, y fue cuando llegué aquí a Quintana Roo, a Cancún específicamente, y en ese tiempo estaban contratando personal para entrar a la reserva de la biosfera de Siancán. Inmediatamente éramos un grupo, nos inscribimos con base aquí en Carrillo Puerto en ese tiempo, y formamos parte y empezamos una serie de investigaciones de muy diferentes tipos sobre aves de la zona, sobre quiénes vivían, sobre los terrenos, sobre las plantaciones de coco, las plagas del amarillamiento letal del cocotero que empezaban en esos tiempos. Y bueno, a partir de esos años y hasta la fecha he estado trabajando en muy diferentes investigaciones en la reserva de Siancán, de todo tipo. Y ya los últimos 10 años, apoyado por el programa de conservación y de desarrollo de la reserva, y con muchos jóvenes que hemos trabajado para que los conocimientos que tenemos pues puedan trascender y pasar a otras generaciones. Con apoyo del TEC y con alumnos del Tecnológico hemos hecho muchísimos proyectos en la reserva de Siancán, que se han sumado a su formación integral como estudiantes de una carrera profesional, y que bueno, les servirán a lo largo ya de su vida profesional como parte de este conocimiento que adquirieron en campo. Hasta la fecha tenemos grupos de alumnos a través de servicio social que selecciono de mis grupos para que formen parte de los proyectos durante cada año, y poder a través de ellos que también vivir estas experiencias dentro de la reserva de Siancán, que realmente es un lugar maravilloso. Soy presidente del Consejo Técnico de la Reserva también, y tengo una
continua comunicación con la reserva de Siancán. Trabajamos mucho con niños, ahorita vamos a ver algunos aspectos de esos. Entonces, la reserva de Siancán, como parte fundamental del trabajo que estamos realizando en la selva maya de Quintana Roo y como parte también de la formación de recursos humanos, sobre todo de estudiantes, niños también, que forman parte de este gran equipo. Y bueno, a partir de todo este conocimiento que se comienza a generar, en 1989 nos reunimos un grupo de personas. En ese tiempo, Cecilia Ruñada, Jorge Hernández, Sergio Ordaz, Adriana de Castro, Arturo Bayona, y formamos la organización Econciencia y el Museo Casa de la Naturaleza, ya que era tanto el conocimiento que se estaba generando y las oportunidades de trabajo, y al no haber ningún centro de educación ambiental donde estos conocimientos se pudieran esparcir, donde estos conocimientos se pudieran difundir, pues fue el objetivo de fundar este centro, que fue el primer museo que se fundó en Quintana Roo en 1989, sigue activo hasta la fecha. Ahorita estamos cerrados por la contingencia, pero seguimos trabajando. Este museo está formado por animales encontrados muertos en las carreteras, en el mar, en la selva y donaciones de ciudadanos. Son especies disecadas porque los hemos encontrado así, y yo personalmente he disecado animal por animal, y forman las colecciones con permiso de la CEDU en ese tiempo, que tenemos el permiso 001 como colección educativa, y lo utilizamos para dar los cursos de educación ambiental. Desde hace 31 años el Museo Casa de la Naturaleza lleva a cabo programas con niños de primaria, con jóvenes de secundaria y estudiantes del tecnológico, como una manera de continuar la difusión de todos estos conocimientos a las generaciones que vienen. Las piezas que tenemos, todo el tiempo que ha pasado en la colecta de estos animales muertos en las carreteras, pues nos ha podido contener una de las colecciones de animales disecados más grandes de la península, clasificados todos, que son utilizados para llevar estos conocimientos a los niños. No sé si hay algunos de los niños que nos estén viendo, de los jóvenes que hayan participado en los programas de la Casa de la Naturaleza. Bueno, pues ellos son testimonio. Tenemos, por ejemplo, jóvenes ahorita que son mis alumnos en el tecnológico y que de niños fueron alumnos míos en el Museo Casa de la Naturaleza, y ellos personalmente hablan que no es lo mismo los jóvenes que están en cursos de este tipo cuando niños a los que no están. Hemos tenido un apoyo restricto de todas las direcciones de los tecnológicos que han pasado desde su fundación, y a través de servicio social hemos logrado consolidar muchísimos grupos cada año de 10 jóvenes que participan en programas financiados por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, donde realizan actividades de conservación y de uso de los recursos naturales en la reserva de Siancán. Y bueno, de hace 3, 4 años acá, hemos hecho también una alianza con el equipo del Gran Acuífero Maya al que pertenezco, y a través de su director, el doctor Guillermo Gueanda, y de los demás compañeros, Ana Catalina Celis, Pedro Almada, Carla Ortega, alumnos del TEC, otros compañeros, pues hemos formado un equipo muy grande para trabajar sobre todo con niños. Entonces, el tiempo que ha dedicado el gran equipo del Acuífero Maya a trabajar con niños y jóvenes durante los últimos años ha sido excepcional. Hemos tenido por año hasta 500 grupos, 500 alumnos en diferentes grupos de niños de diferentes grados de primaria. Y bueno, ha sido un trabajo muy reconfortante el poder estar aquí. Los niños que nos estén viendo y que quieran participar en los programas de Carrillo Puerto o hacer alguna pregunta sobre el museo, pues aquí estamos, adelante. Muchos amiguitos como tú han trabajado. También en el museo nos dedicamos mucho a viajes de campo, investigaciones de todo tipo sobre especies, sobre aves, sobre reptiles, sobre mamíferos, sobre especies invasoras. Tenemos el año pasado y antepasado brigadas de estudiantes que están trabajando sobre erradicación, en este caso de una especie invasora, Psittacanthus, del género Psittacanthus, que está parasitando un árbol que se llama pucté.
Y el trabajo de la brigada durante el año pasado, los fines de semana, se viajaba a estos lugares muy lejanos, cerca de Puntale, por el camino que va a Vigía Chico, a trabajar con la erradicación de estas especies invasoras. Entonces son actividades que mantienen la participación de jóvenes y niños en esta importante acción de conservar y de la investigación. Como institución, como museo, como ONG, como investigador, como maestro, pues siempre hemos pensado que debemos dejar a alguien que pueda continuar. Nuestra estancia en el planeta, al igual que la de todos, pues es finita, y todos estos conocimientos es mejor que puedan seguir un curso. Y bueno, con todos estos recursos naturales, pues el ecoturismo comunitario ha sido una de las actividades que hemos impulsado desde el año 2000. A partir del año 2000 empieza el INI, en aquel tiempo la CDI después, con presupuestos dedicados a planeación de actividades ecoturísticas. Empezaba el boom del ecoturismo en comunidades de la zona maya. Y en ese tiempo acabamos de terminar los senderos interpretativos del tecnológico, que eran senderos en la selva, en el tecnológico de Carrillo, para ir explicando la flora y la fauna del lugar como una manera de utilizar los recursos naturales del área. Pero Cantemó, la cueva de las serpientes colgantes, pues yo creo que es el proyecto más representativo de lo que ha sido el ecoturismo en la zona maya. Este proyecto es visitado por gente de todo el mundo, y aunque Cantemó no está en el mapa, gente de todo el mundo viene a visitar y a disfrutar y a maravillarse con este suceso único en el planeta, que es las cuevas de la serpiente colgante comiendo murciélagos. ¿Cómo descubrimos esto? Bueno, hace 10 años, en el 2001, veníamos de la laguna Chichancanab en bicicleta con Yulisa Sánchez, que era la persona que trabajaba en ese tiempo conmigo, y pasamos por la cueva y en la tarde y vimos que estaba saliendo un gran número de murciélagos. Bajamos de las bicicletas, habíamos trabajado en otro tiempo en la cueva ya, solo que de día, nunca habíamos entrado en la noche, y con unas pequeñas lámparas que traíamos, le dije a la compañera, vamos a pasar a la cueva para ver cómo están saliendo todos estos miles de murciélagos. Entramos a la cueva de noche y grande fue nuestra sorpresa al encontrar en varios lugares de esta cueva serpientes colgando, comiendo y cazando murciélagos de los que estaban saliendo al vuelo, en una oscuridad perpetua. Si bien aquí podemos ver bien alumbrada la serpiente y el murciélago que está comiendo, pues ellos viven en la oscuridad total. Las serpientes no tienen oídos. ¿Cómo seguía una serpiente para atrapar un murciélago durante la oscuridad total? Porque en la cueva no importa si es día o es noche, siempre está oscuro. Aunque las serpientes salen en la noche porque los murciélagos salen de la cueva a buscar frutas e insectos. Tenemos nada menos que 7 especies de murciélagos adentro de la cueva. Así es que cada serpiente puede tener un menú diferente cada vez que come. Una serpiente no come diario. Cuando tiene su presa, ella va a entrar otra vez a su madriguera y ahí se va a quedar sin gasto de energía. Entonces, al no tener gasto de energía, puede durar mucho tiempo con el alimento que come y no es necesario que coma al día. Hicimos los estudios de la serpiente durante un año. Aparte, las especies de murciélagos se reproduce ahí adentro. ¿Tiene alguna cuestión evolutiva que me muestre que la serpiente tiene miles de años adentro? ¿Cuándo entró? ¿Por qué están ahí? Bueno, muchas preguntas que nos hicimos en ese tiempo, y fue uno de los estudios más fascinantes que he realizado en la selva maya, la cueva de las serpientes colgantes. Con el tiempo, escribimos algunos reportajes para revistas, pero se juntó tanta información que hubo que escribir un libro. El libro ya está por ahí, se escribió hace bastante tiempo, se llama De Chichancanab a Cantemó, entre la luz y la oscuridad perpetua. Incluye este descubrimiento de la cueva, toda la historia, unas fotografías espectaculares, así como otras novedades de aquel tiempo que se encontraron. Bueno, ese ha sido uno de los descubrimientos más interesantes. El lugar está abierto al público, no se recomienda para niños menores de 12 años, es turismo extremo,
Y si eres un chavo que te gustan las emociones fuertes, pues debes ir acompañado por algún adulto, pero vas a vivir una experiencia única. Todo esto que están viendo es real, no es Photoshop ni es nada de eso, es la cueva de las serpientes colgantes. Y bueno, ya después de ver esto, convertimos el lugar en un sitio ecoturístico con una capacidad de carga muy baja, porque ¿cómo puedes conservar un lugar si la gente no va a tener interés en conservarlo? Entonces, a través del apoyo de alumnos del tecnológico, iniciamos la capacitación de la gente de la comunidad. Estos estudiantes estaban en la carrera de ecoturismo y se empezaron a formar grupos que armaran los viajes tanto en la laguna como en la selva, como de observación de aves, y así nace este gran proyecto que hasta la fecha está funcionando con una baja capacidad de carga. No pueden entrar más de 5 o 10 personas a la cueva. El movimiento es de noche y ahí vas a ver a las serpientes bajando de la piedra, de la bóveda pétrea, a cazar los murciélagos volando en un espectáculo increíble de la naturaleza. Y bueno, ya en los últimos años comentábamos ya desde el punto de vista arqueológico, comentaba el doctor de Anda, si los antiguos mayas conocían el fenómeno de las serpientes colgantes y si hubiera alguna relación o algún rito que pudiera haber dejado una evidencia en la cueva de que los mayas conocían esto. Recordemos que los mayas tenían una veneración por el murciélago, por las serpientes, y pues es muy probable que si ellos hubieran encontrado un sitio como estos, pues pudiera haber algún tipo de ritual o alguna evidencia. Entonces, para comprobar esto, pues se pidió permiso a la comunidad, porque todo esto se hace con la comunidad, y planeamos el equipo del Gran Acuífero Maya una expedición tanto por los túneles no inundados como por los túneles inundados de esta maravillosa cueva de Cantemó. Transportamos todos los equipos con apoyo de la gente de la comunidad. Se realizó todo el acarreo de las cosas porque son veredas en la selva, estaba lluvioso, es difícil cargar todo. Y bueno, se realizó la inmersión, se encontraron restos de fogatas, se encontró cerámica, se encontraron aglomeraciones de alfarería, lo que prueba que anteriormente el agua tenía un nivel más bajo y lo que prueba también que el lugar no sabemos si por el ritual de la cueva de las serpientes colgantes o simplemente porque ahí tuvieron alguna relación con la cueva. Estos vestigios arqueológicos de las antiguas generaciones nos muestran que en algún tiempo esta cueva fue utilizada cuando el nivel del mar y de los cenotes estaba mucho más abajo. Esto fue hace bastante tiempo. Entonces la cueva de Cantemó está abierta al público. Si alguna vez la gente quiere asistir con grupos muy pequeños, una aventura extrema, no cardíacos, no gente que le tiene miedo a la oscuridad. Entonces se pueden comunicar en internet, está Cantemó, la cueva de las serpientes colgantes, y ahí viene la manera en conectarse. Para nuestros niños o jóvenes que están por ahí, adultos, alguna pregunta que quieran hacer sobre la cueva de Cantemó, con gusto podemos responder. Y bueno, como hablábamos, el contacto con las comunidades donde están estos sitios es básico. Si la comunidad no cuida el lugar, nosotros es imposible que podamos lograrlo. Nosotros podemos hacer la investigación, dejarle en manos todas las fotografías, videos, trabajos, cuestiones de publicaciones, videos en los grandes canales, pues siempre se mencionan y son participantes de lo que se hace. Mi vida en el tecnológico como académico ha sido también algo muy importante. Lo que comentábamos, tenemos que dejar a alguien que pueda continuar. Perdón. Y dentro de los proyectos más significativos que hemos realizado aquí, nos preguntábamos dónde quedaron los procesos tradicionales de extracción y uso de tintes vegetales que se hacían aquí en la zona maya hace 100 años,
para teñir los hipiles, los hilos, las hamacas y todos los artículos de manta que se hacían aquí en la zona maya. Porque si bien ahorita podemos ver que ni las telas ni los hilos son de las fibras que originalmente se utilizaban, han sido suplidas por hilos de nylon, ¿verdad? Y por otro tipo de telas sintéticas que no tienen que ver nada con la tradición antigua de estos artículos, de estas vestimentas. Entonces se consiguió una beca con el Programa de Naciones Unidas para visitar Guatemala, Oaxaca y Chiapas con grupos de mujeres aquí de la zona maya para ver las posibilidades de reintroducir con técnicas de otras culturas nuevamente estas actividades tradicionales en la zona maya. Para esto visitamos San Cristóbal de las Casas y Teotitlán del Valle en Oaxaca, ya no hubo necesidad de ir a Chiapas, y ahí encontramos pues toda esta diversidad de productos y de procesos que se hacen con los tintes naturales. Las mujeres quedaron muy complacidas y posteriormente trajimos artesanos de Oaxaca para que con sus técnicas enseñaran a mujeres de la zona maya todos estos procesos de la extracción y el teñido con tintes vegetales. Pero lo primero que nos topamos era que no eran las mismas plantas que usan en Oaxaca, que es un clima templado, semifrío, en la montaña, al clima tropical que tenemos aquí en la selva de Quintana Roo. Entonces lo primero que se hizo como biólogo fue seleccionar las especies que pudieran generarnos los colores primarios y poder iniciar con el trabajo de la extracción de tintes vegetales con motivo artesanal. Y así se reintrodujo esta técnica en la zona maya con gente zapoteca traída de Oaxaca, la ingeniera Carolina Montalvo, el ingeniero Julián López, un servidor, y con las autoridades del tecnológico fuimos los iniciadores de estos proyectos, y a la fecha están en stand-by. Se publicó el manual, hemos tenido presentaciones tanto nacionales como internacionales de los productos con una excelente calidad, y es otro trabajo, otro proyecto que está esperando poder realmente tener grupos de mujeres que puedan producir esto como una manera de generar recursos económicos y sobre todo reintroducir esta actividad que se ha perdido aquí en la zona maya. Es otro de los proyectos, como les cuento, muy, muy interesantes que hemos realizado con el tecnológico. Y bueno, también la pregunta era cómo integrar Carrillo Puerto. Para que los que no conocen aquí nuestro lugar, tiene casi 300 kilómetros de playas que abarca la reserva de Siancán desde Punta Pulticú hasta Punta Tupac, incluyendo la Bahía del Espíritu Santo. Y todas estas costas pues son ricas en producción pesquera. Solamente tenemos una cooperativa pesquera, que es la cooperativa José María Azcorra. Y tenemos también una zona maya con más de 80 comunidades con una producción agropecuaria de excelencia que no tienen ninguna relación. Entonces, con métodos antiguos, el trueque, organizamos a comunidades de la zona a través del Ayuntamiento de Carrillo Puerto para que se organizaran y sus excedentes que tenían de productos agrícolas los acopiaran, y los que quisieran participar pues los juntáramos, nos pusiéramos de acuerdo cierto día para ir a recogerlos a esos lugares y poder hacer un intercambio por pescado con los pescadores de Punta Herrero. Este proyecto tiene un objetivo, primero pues mejorar la cuestión alimentaria, integrar a la zona litoral con la zona maya y relacionar a pescadores con campesinos de estos lugares como una manera de, a través de sus productos, de su comida, pues tener esa relación. El proyecto fue un éxito grandioso. Se organizó muy bien a través de el ayuntamiento, en aquel tiempo dirigido por la presidenta Paoli Pereira, y cada determinado tiempo se iba el viernes en la tarde a recoger los productos a las comunidades, como pueden ver, de todo tipo. Los niños participaron, los jóvenes participaron, y cada familia aportaba cierto número de producto que subíamos en una camioneta el viernes en la tarde, lo llevamos a Carrillo Puerto, y el sábado temprano salíamos a Punta Herrero
que está a 5 horas de Carrillo Puerto, a entregar estos productos agrícolas recién cosechados a los pescadores del sitio. Ellos pues ahí con estos productos de buenísima calidad que realmente no tenían que desembolsar ni un peso y eran puestos directamente en su mano, enviados frescos por las comunidades mayas. Y en ese momento, de inmediato, al llegar la carga de los productos agropecuarios, ellos se iban a pescar en sus métodos que tienen y traían entre 150 y 200 kilos de pescado que se nevaban, dormían en Carrillo Puerto ese sábado y el domingo temprano nos íbamos a la comunidad que había participado y por lista y por fila formábamos a los niños, a las señoras, a todo mundo a recibir su pescado por los productos que habían cambiado. Entonces, aquí podemos ver cómo realmente con poco dinero, con un poco de imaginación, de iniciativa, volviendo a estas actividades que tenía la gente en la antigüedad, como es el intercambio de productos, pudimos integrar la zona agrícola de la zona maya con la zona litoral pesquera de Carrillo Puerto, con resultados muy, muy positivos. Lamentablemente, como todo buen proyecto, terminó y hasta la fecha ya no se ha restaurado. Pero este es otro ejemplo de cómo las actividades entre los pobladores pueden ser de una manera no necesariamente comercial, sino de intercambio también. Y bueno, muchas personas me han preguntado que cómo es que entré yo al GAM. Bueno, pues yo entré al GAM por casualidad. Todo esto inició con los Scuba Fest que se hacen cada determinado tiempo en la isla de Cozumel. Scuba Fest es un festival que reúne a los máximos expositores del buceo en mares, en cenotes, en cuevas a nivel mundial. Y bueno, está siempre con la presencia de grandes personajes como los Cousteau, el hijo de Jacques Cousteau, como Sylvia Hearst, que es una de las máximas autoridades y que ha dedicado su vida a la conservación de los mares. Y bueno, en ese tiempo iba yo porque se me había encomendado la composición musical para orquesta y coro del tema del festival, el tema del Scuba Fest. Y bueno, dentro de las actividades que se iban a presentar, pues estaba el estreno de la obra con la orquesta juvenil de Cozumel y el coro también de Cozumel. Y pues eran algunas ponencias, las entregas del buzo de oro y ciertas actividades que tienen muy organizado los que administran todos estos programas. Ahí estaba en ese tiempo, antes de ser presidente, Pedro Joaquín, estaba Silvia Sigie y muchas otras personas que han hecho de este festival algo muy grande. Entonces yo fui como músico para presentar la canción que iba a representar al Scuba Fest. Y bueno, por azar el del destino, entro a las ponencias que están dando ahí, las conferencias, y me encuentro a quien en ese tiempo, 13 de diciembre del 2015, pues yo no conocía. Y empecé a oír, en ese tiempo él tenía los planes de iniciar el proyecto Gran Acuífero Maya. Y cuando empecé a escuchar, a ver las imágenes, lo que estaban haciendo en Chichén Itzá, las teorías del cenote abajo de la pirámide de Kukulcán y muchísimas otras cuestiones, pues dije, no, pues aquí está algo de lo que yo necesito hacer. Pero bueno, pasó la conferencia y venía la presentación de la canción, estaba el coro listo, estaba todos los músicos listos, y se hizo la presentación también con un gran éxito del tema de Scuba Fest, y ahí me toca a mí recibir el reconocimiento por parte del hijo de Jacques Cousteau y de Sylvia Hearst, junto con el director de la orquesta, un servidor y con todos los niños. Y también como parte de todo esto le dan su reconocimiento al doctor de Anda como el buzo de oro. El buzo de oro es el máximo reconocimiento que se da a los buzos que han hecho
pues cosas interesantes dentro de la investigación de todo tipo, tanto arqueológica, biológica, turística. Y ahí pues ya nos acabamos de conocer, los dos habíamos sido reconocidos, a mí por una canción, a él por su buceo. Y bueno, empezamos a platicar, yo tenía gran interés, realmente se lo dije, de participar. Y tenía yo algunas cosas ya pensadas porque la visión, pues como arqueólogo, pues era arqueológica. Empezamos a manifestarnos también por cuestiones biológicas sobre los entornos, sobre el agua, cuestión que también él ya tenía pensado. Y bueno, eso llevó a la otra y pues a partir de eso nos hicimos grandes amigos hasta la fecha y empezó una aventura, me incluí en el equipo, hubo que hacer algunas pruebas eh, para ver qué clase de individuos éramos. Y ya probado todo esto, pues ya empezamos todas las exploraciones a un gran nivel de todo tipo. Pero bueno, yo era más terrestre que acuático en ese tiempo, entonces lo primero que me dijo, pues si quieres bajar con nosotros, pues tienes que aprender a bucear, si no, pues te vamos a enseñar las fotografías. Entonces, pues a mis 62 años, tomé mi curso de buceo, primero, ya saben, en alberquita, después en bajitas, en cenotitos, en mares, hasta que terminamos. Ahora ya estamos certificados en el curso PADI, gracias a todo esto, y pues hemos formado en algunas ocasiones parte de estos equipos, ¿verdad? Aquí está Robbie Smither, el que descubrió el paso de Zacactún y Dos Ojos, está Memo de Anda, está Cristina Limonta, de las cineastas que filman los trabajos, acá está el esposo de Cristina, aquí está un servidor y bueno, como las actividades de buceo que se realizan constantemente dentro del grupo del Acuífero Maya. Entonces así fue como entré yo, y ya posteriormente pues cada quien tenía su trabajo y mi trabajo iba a ser empezar los análisis de agua de todos los sitios para poder conocer el grado de contaminación de cenotes, lagunas, pozos, ojos de agua y todo lo que tuviera que ver con el agua en la península. Para esto necesitamos equipos. Había dos maneras de hacerlo: o llevar el agua a mi laboratorio del tecnológico que puedo usar ahí, que tengo a través de la institución, o comprar algún equipo especializado donde pudiéramos llevar el equipo al agua, que era lo más responsable. Se consiguió a través de National Geographic un equipo especializado que se hizo para el proyecto en Alemania y se conformó por 11 pruebas que son las que decidí que deberíamos aplicar para conocer el estado del agua. Pero mi primer pensamiento era, ¿cuál es el valor natural del agua de Quintana Roo? Y bueno, para esto hubo que hacer muchos análisis para conocer el valor natural. ¿Cuál es el valor que tiene en nitratos, en nitritos y otras sustancias químicas el agua para ponerle un valor cero? Y de ahí empezar un estudio comparativo para ver el agua de Playa del Carmen, de Tulum o de otras comunidades si estaba contaminada o no. Hicimos todo este proceso grande, encontramos el valor cero y a partir de ese tiempo nos dedicamos a hacer muchísimas pruebas en muchísimos lugares para ver la calidad del agua, comprobando la hipótesis que teníamos. Mientras más cercano estamos a las ciudades, pues más alta está la contaminación de todos estos productos químicos. Pero se necesitaba toda esta evidencia para poder hablar con certeza. Entonces mi trabajo en el acuífero pues fue en la primera parte todo esto. Ya posteriormente también hicimos estudios más profundos en laboratorio sobre bacterias coliformes. Esto quiere decir si había bacterias del excremento humano en los cenotes o en los pozos, y tristemente hay muchos cenotes, muchos pozos que tienen ya bacterias coliformes, que son el resultado de la contaminación que estamos haciendo todos los humanos del agua del planeta. Aquí en el Gran Acuífero Maya es considerado como uno de los depósitos de agua dulce más grande de nuestro planeta. Imagina nomás eso. Y bueno, ya empecé a entrar también en toda la cuestión de la exploración arqueológica, me uní al grupo y a través de diferentes proyectos con diferentes instituciones, National Geographic, el INA, diferentes fundaciones, pues hasta formar parte
del equipo que estuvo trabajando en la cueva de Balamcú. Fui parte del equipo de esta maravillosa cueva que se encontró cerca de Chichén Itzá, el equipo del doctor Guillermo de Anda, donde se han hecho unos descubrimientos maravillosos que ya se han publicado algunos, y a la par de esto, pues se organizó también el simposium que se hizo en diciembre pasado en México, en el Castillo de Chapultepec, para festejar el aniversario del INAH como tal, y también los años que tiene trabajando National Geographic en coordinación con el INAH. Entonces, con una organización excelente, nos transportamos todo el equipo del Gran Acuífero Maya a presentar nuestros trabajos en este proyecto, y bueno, lo que nos ha llevado a navegar con grandes satisfacciones a través de formar parte del equipo del doctor de Anda. Entonces esa ha sido la historia hasta ahorita que tenemos en el Gran Acuífero Maya. Continúa, como todos estamos en stand-by. Y bueno, otra parte muy importante de los trabajos que hemos hecho, y esto es también para los niños, porque son palabras, los jóvenes que quizá no hayan escuchado, la palabra estromatolitos. Los estromatolitos se consideran los microorganismos más antiguos que habitaron el planeta y que están aquí en la Tierra desde hace millones de años, hace más de 2.500 millones de años. ¿Qué nos comprueba esto? Los restos fósiles que se han encontrado en diferentes partes del mundo. Estos organismos fueron de los habitantes más abundantes en aquellos tiempos en el planeta, y hay restos de ellos fosilizados en todos los continentes. Y si tenemos restos de ellos en todos los continentes, pues eso prueba que estuvieron ahí hace mucho tiempo. Los estromatolitos son estructuras de carbonato de calcio que son formadas por microorganismos, por microbios. Aquí los muestro. Aquí estoy. Yo había oído hablar de estos organismos en Chichancanab. Fue otro de los descubrimientos que hice. La laguna Chichancanab es una laguna que está casi en la frontera con Yucatán. Es una laguna muy larga también, mide más de 18 kilómetros, muy parecida a la de Bacalar. Y al igual que Bacalar, guarda estos tesoros microbiológicos que parecen piedras, pero no son piedras. Recordemos que las piedras son formaciones geológicas y los estromatolitos y oncolitos son formaciones de cianobacterias, bacterianas. O sea que esta estructura no fue producida a través de un proceso geológico, sino fue producido a través de un proyecto bacteriano. Cuando yo encontré estas estructuras, desconocía totalmente lo que eran. No había oído ni visto nunca nada. Fue a través de los investigadores y científicos de ECOSUR, el Colegio de la Frontera Sur de Chetumal, que me dieron más o menos unos tips de lo que podía hacer, y me pusieron en contacto y me dieron la dirección de la doctora Valeria Sousa, y resultó que eran estromatolitos. Y en ese tiempo la doctora Valeria Sousa estaba estudiando, aún sigue estudiando los estromatolitos en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces este fue otro gran descubrimiento. A partir de aquí me puse a estudiar autodidacta porque no había quien me enseñara, y conocí que había también estromatolitos en Alchichica, Puebla. Yo había encontrado unas estructuras hacía muchos años cuando estuve en la selva de Chiapas, que había reportado en mis libros, que también eran estromatolitos. Me puse a estudiar también los estromatolitos de otras partes del planeta y vi que los que teníamos aquí en Quintana Roo eran diferentes a todos los estromatolitos del mundo. Entonces lanzamos una iniciativa a través del Gran Acuífero Maya de nombrar al estado de Quintana Roo el Santuario Mundial de los Estromatolitos, porque había muchos estromatolitos en este lugar. Y a partir de la Universidad Autónoma de México y con otras uniones y otros científicos, empezamos un gran estudio en diferentes lagunas de aquí de Quintana Roo, con la doctora Luisa Falcón, el doctor Alfredo Yáñez y otros investigadores, para conocer los secretos de estas maravillosas estructuras que, aunque vivieron hace millones de años, aquí las pueden ver, podemos encontrarlas vivas aún aquí en Quintana Roo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aunque parecen piedras, no son piedras, son estructuras bacterianas formadas por estos organismos llamados cianobacterias. Científicamente tienen muchísima importancia. Por ejemplo, ¿sabías tú que estos organismos
transforman el CO2, el carbono lo transforman en su forma, en su estructura y liberan el oxígeno. Y la teoría habla de que los estromatolitos fueron los que llevaron a cabo la formación de la atmósfera terrestre. Así de importantes son estos organismos. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver la formación de un fragmento de estromatolito. Estas partes verdes que vemos aquí son las bacterias cianofitas. La parte de abajo son los cristales de carbonato de calcio que se van produciendo y la parte de arriba es donde están las cianobacterias que producen todo esto. Entonces, aunque son palabras raras y temas extraños, debes conocer de que estas estructuras, que son las más antiguas del planeta, aquí tenemos ya en un microscopio viendo los microorganismos que forman estas estructuras. Aquí te presento a las cianobacterias. Las vemos enfundadas aquí en una estructura pegajosa, que es su protección, y adentro cada bolita, cada estructura es una cianobacteria, están unidas en colonias. Entonces es muy importante para la ciencia los estudios que estamos haciendo porque estamos hablando del origen de la vida. Y bueno, a través de, se han congelado en hidrógeno líquido, tenemos todos los equipos y se va a empezar a trabajar en el laboratorio de microbiología bacteriana que está en Mérida, ahí con la doctora Luisa Falcón. Este es el laboratorio y se van a hacer investigaciones de qué están compuestas, de cómo está todo realizado y creemos que vamos a encontrar cosas nuevas e increíbles con estos nuevos descubrimientos. Entonces podemos ver que la ciencia está a la vuelta de la esquina, no necesitas ir a otros lugares para encontrar cosas maravillosas. Quintana Roo tiene las cosas más maravillosas que podemos encontrar en el planeta. Y por último, te hablo de la serpiente más rara de la península de Yucatán. Se llama la picasombra. La picasombra es una serpiente pequeñita que vive abajo de la tierra. Se le llama serpiente lombriz porque parece una lombriz, pero cuando le ves los ojos y que saca la lengua, ya ves que no es una lombriz. Esta serpiente tiene una historia dentro de la medicina maya muy increíble, porque dice que pica tu sombra. Y cuando esta serpiente pica tu sombra, te desencadena un mal con el que puedes morir. Todo esto, estamos ahorita por terminar un libro de la picasombra con el maestro Hilario Chicanul de la Universidad de Quintana Roo, donde estamos hablando sobre este maravilloso misterio de la picasombra. Lamentablemente no hay mucho tiempo para hablar, necesitaríamos una conferencia exclusiva. Y también de otra serpiente que es parecida, pero no es exactamente, es un Leptotyphlops goudoti, que la gente confunde con esta serpiente, y que son investigaciones que estamos haciendo ahorita de cuestiones increíbles sobre las serpientes más pequeñas del mundo. Bueno, con esto termino algunas de las cuestiones y de las investigaciones que he realizado en este tiempo. Si quieres conocer más sobre mí, en mi página arturobayona.com puedes encontrar libros, puedes encontrar mi música, puedes encontrar artículos, investigaciones, descubrimientos, canciones y muchas cosas que tenemos ahí para ti. Visítanos en arturobayona.com. Muchas gracias. Es usted admirable, qué trayectoria. Me encantaría, como usted dice, tener más tiempo para que nos hable de muchas más de sus aventuras y descubrimientos y lo que está haciendo. Pero por ahora le quiero comenzar a formular las preguntas de toda la gente que se conectó, que por cierto, muchísimas gracias. Le voy a leer a algunas de las personas que nos están viendo, comenzando por la Embajada Suiza en México. Muchísimas gracias a la Embajada en Suiza en México que nos están viendo. También a la Muchísimas gracias por estar pendiente. También a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también nos están viendo en lo que es Oficinas México, América Central y el Caribe. Y también, bueno, gente desde Guanajuato, Jalapa, Hidalgo, desde Estados Unidos, desde El Salvador. Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta maravillosa conferencia. ¿Y qué le parece si comenzamos con las preguntas, profesor? Claro, con mucho gusto. Un saludo a todos los que están aquí en sintonía con nosotros. Gracias.
Muchas gracias, profesor. La primera que le voy a formular es de Mirna y de Gustavo Costa. Ambos preguntan más o menos lo mismo y ambos quieren saber de qué manera influyó la convivencia con los lacandones en su vida. Bueno, realmente como comentaba, en aquellos tiempos, estamos hablando de 1977, fue la última generación, pienso yo, donde más o menos se conservaban aún los ritos y las tradiciones de estos grupos en esos lugares. Pues la formación fue definitiva y yo tenía mi conocimiento académico que me había brindado la universidad, pero por ejemplo, el salir a una cacería, el conocer de viva voz de ellos cómo se caza un tepezcuintle en una cueva, cómo se atrapa un lagarto, cómo se hace una trampa para un pescado, cómo se, lo tengo que decir porque sí lo hice, cómo se asa un loro en aquel tiempo. Entonces son cosas que, bueno, ese conocimiento, por más universidad que tengas, la convivencia, cómo vives, donde las mujeres no te pelan, donde vives, donde no entiendes la lengua, donde vives, donde la comida que tienes que hacer, pues realmente a veces escasea si no la consigues. Entonces una enseñanza grande, más que de conocimientos biológicos, fue también del estar, el ser, el vivir, el comprender. Muy bien, profesor. José Luis Contreras es médico y le gustaría saber si usted podría recomendar alguna bibliografía referente a plantas medicinales de la zona. Bueno, aquí lo que es la CDI, el Centro de Investigaciones de Yucatán, el CICI, tienen amplios trabajos sobre las cuestiones de herbolaria. Aquí en Carrillo Puerto, la biblioteca que tenemos en la CDI, tiene también obras de investigadores de culturas populares locales que han hecho maravillosos trabajos, de biólogos, antropólogos. Entonces, no sé si esas publicaciones estén en línea, pero yo creo que insistiendo en la CDI tiene una fonoteca y una biblioteca virtual, quizá ahí pudieran encontrar algunos de estos datos específicamente de la zona aquí de Carrillo Puerto, pero hay bastante escrito. Perfecto, gracias, profesor. Y bueno, volviendo a las serpientes colgantes, Isaac Torres pregunta que si no es por el sonido, ¿cómo es que las víboras capturan a los murciélagos? Ah, bueno, buenísima pregunta. Ve, la cueva tiene una dinámica. En el día está totalmente silenciosa, sin vibraciones de los miles de aleteos que provocan los murciélagos. Tiene una atmósfera determinada, tiene una temperatura determinada y tiene un flujo de aire determinado. La oscuridad es siempre. Entonces los murciélagos al salir provocan todo este movimiento de la atmósfera del interior de la cueva y es lo que alerta a las serpientes con su vibración, la roca en el aire, y es cuando ellas se descuelgan y bajan para cazarlos totalmente oscuras. La serpiente ni siquiera ve que viene el murciélago. Ella tantea con la vibración del agitar de las alas del murciélago su cercanía y la puede atrapar, ya sea girando su cuerpo, como muestra la fotografía, o directamente con la boca. La serpiente es una ratonera manchada, una Elafe flavirufa. No es venenosa, la mata al murciélago por constricción. Entonces, esa es y están ahí por 3 causas. Tienen alimento asegurado los 365 días del año. Tienen una temperatura constante adentro de la cueva con una variación mínima, lo que pues es benéfico. Sabemos que los reptiles son de sangre fría y no tienen manera de regular su temperatura y forman parte del nivel más alto de la cadena alimenticia en el interior, no tienen depredadores, muy diferentes si estuvieran afuera. Entonces estos 3 requisitos, estas 3 características son los que estudiamos y que son las que pensamos que tienen a estos reptiles ahí por las características que muestran. El nombre del libro, para que la gente que está interesada en conocer más sobre el comportamiento de estas serpientes pueda conseguirlo. Sí, en mi página arturobayona.com, ahí está el libro, ahí pueden ver la manera de cómo obtenerlo. Maravilloso. Siguiente pregunta, es de Paulo César Ramírez Silva, se la voy a leer tal cual porque dice, ¿podríamos simples mortales, no biólogos ni estudiantes, sino personas interesadas en conocer y aprender,
realizar alguna visita tipo expedición donde durante una semana o dos pudiéramos conocer tanto la cultura, el trabajo de conservación de la naturaleza y biodiversidad y el gran acuífero Maya. Bueno, realmente nosotros no nos dedicamos a realizar ese tipo de viajes, pero aquí en mismo Carrillo Puerto, en las ciudades de Quintana Roo, existen agencias de viajes, las mismas comunidades directamente te pueden organizar estos viajes. Yo les recomendaría que entraran a la página de Cantemó, o más bien de Mayacán. Mayacán aglutina a 10 proyectos ecoturísticos de la zona maya que te van a interesar muchísimos, con opciones muy variadas, desde la Cueva de las Serpientes Colgantes hasta otro tipo de actividades. Entonces, Mayacán es la respuesta. Entren a Mayacán y encontrarán más de lo que esperan. Perfecto, profesor. Heidi Tlanelli pregunta, con todo lo que ha estudiado, vivido y experimentado, ¿cuál es su concepto de México? Bueno, México es un país maravilloso hablando de la biología. Lo que nos pasa, pues no necesito decírtelo yo, ¿no? Todos lo sabemos. Realmente necesitamos enfocarnos más en la investigación. Vemos aquí como un pequeño grupo que somos los del tecnológico, los del acuífero, mi persona y otros compañeros, pues hemos hecho todo esto, ¿no? Si realmente hubiera más apoyos, porque muchas de las cosas que hacemos pues es por nuestro gusto, no son remuneradas. Entonces la investigación creo que necesita más impulso. En lo particular, existen los fondos cuando tienen los proyectos con la profundidad suficiente para ser aprobados. Antiguamente era otra manera, ahorita en lo particular pues es ya no tan dificultoso, aunque la palabra no es la adecuada, buscar recursos económicos para hacer estos proyectos. Puedes hacerlos a través de instituciones, a través de organizaciones o fundaciones o a nivel personal, hay muchísimas oportunidades. Entonces yo creo que México sigue siendo uno de los países más biodiversos, pero también los impactos que está causando el turismo mal enfocado, ya estamos viendo los últimos desastres de la zona norte, ya estamos viendo por qué vino todo este desastre de la enfermedad mundial, y yo creo que es eso, ¿no? El cambio que estamos haciendo de los ecosistemas en el mundo y que está llevando a romper los ciclos naturales que han existido siempre. Profesor, y siguiendo un poco esa línea, y ahora que está hablando de pues, las consecuencias de la intervención humana, Roberto desde Guadalajara me envió una pregunta previa a que usted comenzara su conferencia, porque a él le interesa bastante saber su opinión sobre el Tren Maya. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para evitar esta aberración ecológica que se va a cometer? Esas fueron sus palabras. Bueno, no, está bien, está bien. Bueno, hay muy diferentes opiniones. Realmente nosotros como asesores de muchos proyectos, no nomás hablando del Tren Maya, tenemos invitaciones constantes a evaluar muy diferentes tipos de proyectos. Cuando nosotros vamos a evaluar un proyecto, quien quiera que sea del grupo de la cuestión académica, te presentan un escrito, un archivo digital, donde tú vas a ver ese proyecto y vas a ver la página 5, la página 10, y puedes decir, pues en la página 10 yo opino que está así, en la página 15, el mapa, la tabla, etcétera, etcétera. Pero realmente yo nunca he visto el proyecto del Tren Maya. Entonces, opinar por opinar, pues se puede, pero realmente nuestra opinión generalmente es basada en evidencias. Lo que puedo decir es que si se siguen todos los lineamientos que deben seguirse para evitar los impactos que podían estar presentes en la construcción del Tren Maya, pues podría ser una obra que a lo mejor tuviera un buen futuro. Y por el contrario, si no se hacen los estudios, si no se marcan las rutas como deben ser, si no se toma en cuenta la gente que se debe tomar y si no se hacen las cosas como se deben hacer, pues puede ser un proyecto malo. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, profesor. Pablo César Ramírez pregunta, ¿alguna vez tuvo una visión junto con un proyecto concreto de vida y desarrollo profesional? O bien, ¿cómo considera que se fue dando su increíble experiencia de vida?
Bueno, como comentaba yo desde el principio, mi formación como biólogo en las selvas de Chiapas y Quintana Roo, más bien vinieron a reforzar toda esta idea que tenía. Desde niño no había videos, la poca televisión que había, realmente no había documentales. Y las primeras cosas que había en aquellos tiempos fueron las películas de Ramón Bravo, y ya recientes. Entonces, algunos de estos personajes o de las películas de Tarzán, en aquel tiempo que era lo que teníamos a la mano, y yo más que ver a Tarzán veía los paisajes y siempre como niño soñaba en algún día poder hacer algo similar. Cuando tengo la oportunidad de estudiar biología y de hacerlo por el conocimiento que requería para hacer mi forma de vida, pues ahí fue donde encontré realmente que a través del conocimiento podía dedicarme. Y es lo que he hecho, ha ido cambiando, ¿no? Yo estudié sin computadoras, por ejemplo, estudié sin teléfonos celulares, estudié sin internet. Entonces nuestro estudio de aquel día se basaba exclusivamente en experiencias, en libros y en cosas por el estilo. Conforme fue cambiando el tiempo, llegó la computación, hubo que empezar nuevos conocimientos, nuevos autores, nuevas teorías. Eh, entonces todo eso ha ido cambiando junto conmigo a través de la historia. Yo creo que los que hemos navegado en esta cuestión del conocimiento, absolutamente todos, pues hemos tenido que ir cambiando en esta adquisición del conocimiento a través del tiempo y de las nuevas herramientas que nos va aportando la ciencia para realizar nuestra actividad. Pero el rumbo de todo esto lo ha ido marcando pues el constante troteo por el mundo, la investigación, las salidas de campo, el no descansar ni un solo día, eso es lo que nos ha marcado. Gracias, profesor. Ismeray Jiménez Hernández pregunta, ¿cómo es que la víbora lombriz pica el alma? ¿Sería una narrativa más mística y si hay alguna cura para este mal? Pica la sombra. Bueno, es una historia muy larga, entonces, pero la cosmogonía maya habla del origen de la serpiente, los menes lo hablan. Entonces, cuando esta serpiente pica tu sombra, así dice la plática que tenemos con ellos, empieza la formación de una pequeña herida en una de tus extremidades inferiores, que en un principio se confunde con un piquete de mosco o algo. Esa picadura empieza a crecer con el tiempo, se va a los doctores, va a la pomada, va a la inyección, es diabetes, son síntomas, muchas cuestiones. Y al final la gente va con el curandero y le dice que eso es un efecto de la picasombra. Y el remedio que usan para curarlo, hasta lo que hemos investigado, es que toman una parte de esta serpiente. Los que curan esta enfermedad tienen en sus casas pequeños frascos con alcohol donde guardan ejemplares de esta serpiente en alcohol. Y cuando la gente llega, le cortan un pedazo, lo tuestan en el comal, se vuelve un polvo dorado. Y con ese polvo dorado lo extienden en la herida junto con miel de abejas meliponas, miel silvestre y algunas otras plantas de la zona, y con eso empieza a disminuir la hinchazón y se empieza a secar la herida. Entonces, como les digo, es una historia que está incluida en un libro. No me podría extender mucho más de esto porque no acabaríamos, pero sí es algo muy misterioso, es algo que tiene aquí miles de años en la zona, no es algo nuevo, ha formado parte de la cosmogonía maya de la medicina tradicional desde siempre, y si es una cosa, un proceso, un síntoma, una enfermedad que hasta la fecha persiste, pues es que algo tiene de historia. El libro incluye toda la visión cosmogónica hecho por un habitante de la localidad, el maestro Hilario Chicanul, quien ha traducido del maya todas las cuestiones que le han dicho los curanderos, y tiene el otro punto de vista biológico que trabajo yo, de la especie, de todas las características, y realmente no mencionamos si es cierto eso o no es cierto. El libro habla de las dos posiciones y que el lector haga su opinión. Pero sí es un tema maravilloso y polémico. Muchas gracias, profesor. Justin Ortega pregunta, ¿los estromatolitos exactamente cuánto tiempo tienen en el planeta?
Bueno, no exactamente los que estamos viendo aquí, pero como organismos que formaron, la historia nos dice, y los fósiles y las pruebas que han hecho en diferentes partes del planeta, entre 2.500 y 3.000 millones de años. Fueron los primeros organismos que se formaron durante la evolución del planeta. Posteriormente, ellos empezaron, no había oxígeno en ese tiempo, recordemos, eran otro tipo de gases, eran las explosiones volcánicas, estamos hablando del planeta sin vida. En ese tiempo, la teoría habla de que estos organismos empezaron a subsistir aprovechando el dióxido de carbono que era abundante en la atmósfera, utilizando el carbono y liberando el oxígeno. Y como comentaba en la presentación, se cree, es la teoría, de que esta fue el inicio de la formación de la atmósfera terrestre. Al haber un aumento de la oxigenación, pues también continuó la evolución y ya hubo la formación, la evolución de otros seres más complejos hasta la fecha que estamos hoy. Pero los estromatolitos que hemos encontrado aquí, si bien son una réplica de ese tipo de vida, no es que tengan tanto tiempo aquí en la zona. Hay algunas teorías que hemos formulado al respecto, pero sí son el tipo de vida que inició la vida en el planeta. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta antes de continuar con las de la audiencia, que me preocupa un poco porque estuve viviendo 3 años en la península de Yucatán y sé que todos estamos conectados y pues usted lo acaba de comprobar al platicarnos sobre la calidad del agua en algunos cenotes. Bueno, la calidad del agua sí, es un tema controversial. Hay muchos estudios que se han hecho ya aparte de gente de nosotros, el CICI, la misma Comisión de Agua Potable, otras instituciones, se han hecho muchos estudios sobre el agua en Yucatán. Lo que nosotros hicimos fue realmente tomar zonas de trabajo, porque los estudios que hemos visto en otros pues son de determinadas zonas, determinado cenote, determinada parte de la península, y empezar a hacer diferentes trabajos, sobre todo en comunidades alejadas del urbanismo, para encontrar ahí el valor natural que tiene el agua de la península de Yucatán. Y hicimos pruebas con estos aparatos, estos equipos computarizados que tenemos, y por ejemplo vimos que en agua del municipio de Lázaro Cárdenas, del municipio de Carrillo Puerto y del municipio de Morelos, a pesar de estar distantes kilómetros entre ellos, encontramos los mismos valores del agua en los lugares que no tienen influencia urbana, que es casi menos de 0 punto. O sea, no hay ni una unidad de nitratos, de nitritos, de fosfatos, de cloruros, de amonio, etcétera. Entonces, ese es el valor que nosotros tomamos como valor cero, y a partir de ese valor cero hemos estado haciendo el estudio comparativo con estas tablas que tenemos para ver la contaminación. Entonces, sí, definitivamente es muy marcada la contaminación que tenemos en zonas urbanas de la zona turística. En algunas de ellas sobrepasa los límites permitidos, sobre todo en nitratos y fosfatos, que son producidos por lixiviados de los basureros, por el manejo de aguas residuales. Y pues sí es un foco rojo que hemos estado trabajando en el acuífero Maya, de que la calidad del agua debe conservarse, porque las albercas, el mar, los cenotes, los baños, los deportes acuáticos, todo el turismo se mueve a través del agua. Entonces es importante, existen reglas, la Secretaría de Ecología del Estado, la Semarnat, tienen ya alineamientos. Desafortunadamente, pues no todos los ciudadanos acatan estos lineamientos, pero es tan grande el crecimiento que se está teniendo que si no se controla esto, sí puede haber un efecto a largo plazo de la contaminación del agua que afecte también al turismo. Muchas gracias, profesor. Y bueno, Froilán Martínez pregunta, desde su punto de vista, ¿es importante contar con más superficie como áreas naturales protegidas? Bueno, pues ahí recordemos que estas áreas naturales protegidas, pues tenemos que ser sinceros, son para protegernos de nosotros mismos. Entonces yo creo que el día en que no haya estas áreas naturales protegidas es porque estamos protegiendo. Recordemos que estas áreas, pues siempre hay bandidos que andan alrededor que quieren romper estas
leyes para utilizar lo que hay ahí. Quintana Roo es uno de los estados de la República que más áreas naturales protegidas tiene, y esto es por la gran diversidad de ecosistemas que tenemos tanto en la parte marina y en la parte continental. Entonces, desde el punto de vista de Quintana Roo, ha sido muy acertado declarar áreas naturales protegidas, porque las comunidades que están alrededor han tenido una diferente manera a través de la conservación de generar recursos naturales, capacitación, organización y mejorar la calidad de vida. Entonces creo que el decreto de áreas naturales protegidas, siempre y cuando tenga su plan de manejo, su personal para que la cuide, su director y todos los lineamientos de la Semarnat, o ya sea una reserva ejidal o particular como la reserva El Edén, otras reservas ejidales que tenemos, pues son muy buenos motivos y hablan bien de que la sociedad realmente quiere conservar. Pero lo mejor sería no tener áreas naturales protegidas y que por sí solos nosotros protegiéramos. Es el sueño. Sí, es el sueño de bastantes, bueno, de muchos de nosotros, sobre todo en el Gran Acuífero Maya. Profesor, hay muchos comentarios en los que lo felicitan, le aplauden su labor. Gracias, gracias. Le recomiendo que al finalizar y ya después de despedirnos, por favor, lea todos los comentarios de la gente para Muy que bien. vea lo querido y lo valorado que es en México, no solamente en la península de Yucatán y en el extranjero también. Y pues hay gente muy interesada también en participar en el Gran Acuífero Maya. Entonces, lo que les podemos decir es que, por favor, entren a la página granacuíferomaya.org, donde podrán ustedes contactarnos directamente si están interesados en prácticas, en pasantías, en formar parte de programas voluntariados, ya sea con el profesor Bayona o con Ana Celis, que también está con un proyecto increíble en el Gran Acuífero Maya. Y pues también pueden contactar al profesor Arturo Bayona en arturobayona.com, o también a través de Facebook nos pueden escribir. Profesor, ¿algo que quiera decir antes de despedirnos de esta maravillosa conferencia? No, pues gracias a todos, Memo, Carla, a ti mismo, a Ana, a todo el equipo que hemos estado trabajando aquí. Recordemos que nuestro único interés es mostrar a ustedes lo que se está haciendo y estimular a jóvenes, niños y adultos a que la investigación y el conocimiento es la base de todo. El que tiene conocimiento sabe cómo actuar. El que no tiene conocimiento, pues ya sabe lo que pasa. Gracias por estar aquí. De hecho, profesor, le voy a leer rápidamente a uno de sus alumnos, Joel, dice: yo participé cuando estaba en la primaria. Increíble lugar, impresionante a esa edad. Y el día de hoy, mucho de mi interés en la naturaleza nacieron gracias al biólogo y a su trabajo. Felicidades, profesor. Bueno, gracias, Joel. Ahí está, uno más. Somos del equipo, ya cada vez son menos malos que buenos. Pero bueno, aquí estamos, la lucha es para siempre, es la premisa de nosotros, no hay descanso, ni hay sábados, ni hay domingos. Esto es para siempre y así vamos a terminar. Pues muchísimas gracias, profesor, gracias a todos los que se conectaron. No olviden, el siguiente martes estaremos en la siguiente conferencia. Profesor, muchas gracias, de verdad espero que vuelva con nosotros porque sé que tiene muchísimo más que compartir con nosotros y una conferencia no es suficiente. Y ha sido un honor para mí estar moderando y estarlo escuchando. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos. Hasta luego. Gracias.